Se encuentra Rosa Isela Rodríguez. Vamos a escuchar el mensaje que emite en este momento. 7 de Secretaría de Salud y kit entregados 4,496. Aquí va a aparecer después todo el cuadro completo con la información respectiva que están haciendo aquí los compañeros, gracias, de comunicación social. Hoy vamos a dar una conferencia y por lo tanto le paso el micrófono, el uso aquí del micrófono al secretario de Obras y Servicios. Ahora está él en el uso del micrófono. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy les queremos compartir información que nos preguntaron la semana pasada respecto a sanitización de espacios públicos. La siguiente. Queremos informarles que tenemos implementadas 40 brigadas, cada una conformada por 4 personas, todos obviamente debidamente protegidos y capacitados. Utilizan equipos de aspersión manual o motorizada. Se están utilizando también hidrolavadoras de alta presión. Se utiliza una solución que tiene hipoclorito de sodio diluido al 3%. Y básicamente estamos atendiendo aquellos puntos donde hay paso de personas, como son los CETRAMS, estaciones de metro, de Metrobús, de transportes eléctricos, de RTP y algunas calles donde hay afluencia peatonal. Siguiente. Aquí pues algunas imágenes de lo que ya se ha estado viendo por la ciudad, de estas brigadas. Siguiente. Aquí los puntos de atención por alcaldía que a la fecha hemos intervenido. Son cerca de 496 sitios atendidos al 20 de abril. Siguiente. Aquí algunos de los espacios, 84 estaciones, 105 entradas y salidas de metro, 84 estaciones de Metrobús, diferentes vialidades, donde, como les mencionaba, tenemos detectado alta afluencia peatonal y 13 trams. La siguiente. Aquí las imágenes de en qué consiste este tipo de sanitización, este tipo de trabajos. Y como les decía, bueno, pues sí, es un esfuerzo por mantener estos espacios pues libres de posibles infecciones. Aquí brevemente va a haber un pequeño video, igual de imágenes de estos sitios. Adelante. Aquí son más imágenes de los puntos donde se ha estado trabajando. Y adicionalmente al proceso de sanitización, siempre acompañamos con algunos altavoces donde invitamos también a las personas a quedarse en casa, a tener cuidado, a hacer conciencia del riesgo que se tiene al estar circulando por los espacios públicos. Entonces también complementamos esta labor de limpieza con este mensaje que a través de altavoces se lleva a cabo. Pues eso sería todo. Gracias. Muchas gracias al secretario de Obras, al ingeniero Jesús Esteva. También por parte de la Secretaría de Gobierno queremos dar un informe, porque la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, nos ha instruido informarles sobre las acciones de sanitización que hemos estado llevando a cabo en los centros penitenciarios de la capital con motivo de la emergencia por COVID-19. Decirles que desde el día siguiente en que se declaró la contingencia sanitaria, se realizaron labores de sanitización en los 13 centros penitenciarios capitalinos, los 6 especializados de atención a adolescentes y el de sanciones administrativas y de integración social, el Torito. 3 veces al día, brigadas integradas por entre 15 y 20 internos llevan a cabo el lavado de pisos,
la limpieza con agua clorada de muros, pasillos, baños, vehículos, áreas de ingreso, hospitales, oficinas, dormitorios y áreas comunes, entre otras. Además, especialistas en sanitización han efectuado labores en todos los centros, los cuales abarcaron dormitorios, edificios de gobierno, auditorios, patios, gimnasios, áreas deportivas, de convivencia, visita, así como las aduanas de personas y de vehículos. La sanitización se realiza 3 veces al día en todas las áreas y cubre aproximadamente 1.110.905 metros cuadrados, que equivale a la superficie de los penales de la ciudad. Son 4 reclusorios: el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Marta, Catitla, los preventivos Varonil Sur, Norte y Oriente, los de mayor extensión, que suman casi 68% del total de metros cuadrados. Desde hace varios días, los centros penitenciarios se encuentran ocupados en la realización de estas labores de higiene y sanitización, por lo que se observa una mayor limpieza en la sanitización, es decir, que son los propios internos y el personal quienes hacen estas labores de mayor cuidado en la higiene personal también de los propios internos y los trabajadores. El propio subsecretario del sistema penitenciario ha encabezado las labores de sanitización con germicidas, equipos especiales para eliminar de virus, bacterias, esporas y hongos del espacio. Señalar que están garantizados en todos los centros los suministros de implementos básicos de higiene para el aseo personal y de los espacios, así como el acceso al agua potable y a una alimentación digna. De esta manera, durante este periodo de emergencia sanitaria, se mantienen las jornadas extraordinarias de limpieza y sanitización, colocación de gel antibacterial en todas las áreas, y se ha dotado al personal con equipos especiales que incluyen guantes, cubrebocas, protección ocular, caretas, batas, gorros. Nuestro objetivo es mantener estas acciones de limpieza y sanitización de forma permanente como una medida de prevención para cuidar a las personas privadas de la libertad, a sus familias y al personal. Gracias por su atención y estamos a sus órdenes. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Jorge Almazán, de Milenio. Secretarios, ¿cómo están? Buenos días todavía. Bueno, la primera, digamos un poco referente al tema. Ayer que se aprueba esta ley para los indultos en los penales, y se habla de 100,000 personas estatales, obviamente a nivel república. ¿De cuántas personas estamos hablando en la ciudad? Y si ustedes ya tienen esa lista y digamos qué, quizás los nombres no, pero sí qué delitos está abarcando esta ley de amnistía que pueda aplicarse en la Ciudad de México. Sí, nosotros no tenemos el estudio correspondiente al que usted se refiere para esta nueva ley de amnistía. Todavía falta algún tiempo, algunas semanas, no sé, porque tiene también que ser aprobado por el Congreso local, la misma ley. No sabemos todavía los tiempos del Congreso y más bien pues tenemos que contar con el apoyo del propio Tribunal Superior de Justicia, y tendrá que tener también pues contar con la participación siempre atenta de la propia Fiscalía. Nosotros vamos a estar esperando cuáles son los primeros pasos que se dan, como la integración de la comisión, en fin, falta todavía, pero estaremos atentos para ver cuál es la directriz que nos señalan. Lo único es que pues tendremos que darle cumplimiento a la ley. Pero esto no contravendría precisamente esta ley, porque supuestamente se aprueba para precisamente prevenir que en los reclusorios, en los penales de la República, se pueda haber un contagio pues mayor de COVID-19. Mire, no sé los tiempos, yo tendría que esperarme precisamente para ver cuál es la decisión que tienen los señores legisladores. Estamos en espera de lo que nos marque la ley.
Muy bien. Y la otra pregunta, pues finalmente es la que creo que todos queremos saber, ¿qué va a pasar en la Ciudad de México? ¿Está preparada ya para la fase 3? Solamente informarles que posteriormente habrá una declaración, un mensaje por parte de la señora jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y estamos en espera precisamente de ese mensaje hacia la ciudadanía. Es decir, que el mensaje tendría que ser hoy necesariamente. Estamos en espera de ese mensaje. Ok, gracias, secretaria. A sus órdenes. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días, secretarios. Preguntarle, secretaria, primero, con la entrada de la fase 3, ¿habrá algún cambio en las medidas establecidas en los penales? ¿Se suspenderán las visitas domiciliarias? Mire, les hemos explicado a ustedes que las medidas que se han tomado en los penales han sido graduales. Del 100% que teníamos al principio en un día normal de visitas de 28,000, actualmente estamos como en 7,000 personas. Ese porcentaje todavía puede bajarse un poco. Hasta el momento no hemos recibido una instrucción por parte de la Autoridad de Salud del cierre completo. Solamente estamos aplicando y con una verdadero cerco sanitario estas medidas de seguridad. Digamos que 7,000 personas en los penales de la ciudad, que son 13, pues representa ya una cantidad muy aminorada sobre las visitas. Entonces, todavía se pueden tomar algunas acciones porque recuerden que les comentaba que los dormitorios nones se visitan el martes y el sábado, los pares el jueves y el domingo. Todavía hemos hecho algunas otras restricciones que significa quizá que solamente sea un día, el día de visita a un dormitorio y otro para evitar contagios y por la vida de los propios habitantes de los penales. Lo que les queremos decir es que está por encima de todo la vida y la salud de las personas que ahí están habitando. Así que estamos haciéndolo con mucho cuidado y que este cerco sanitario a la fecha pues ha tenido resultados y seguiremos apostándole a las medidas que nos dicta la Secretaría de Salud local. Así es, con mucho gusto. Sigue sin haber casos sospechosos por COVID. Dentro de los penales, no. Ha habido una trabajadora que no está dentro de los penales y que tenía un empleo doble y que resultó con medidas, todavía no tenemos los resultados, pero que seguramente por las propias características pudiera tener algún tema precisamente de contagio. No trabaja allá, sino en las oficinas administrativas y ya tiene mucho que dejó de venir. No sabemos ni siquiera si fue en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, pues, o del sistema penitenciario en donde estuvo, pero no está en los penales. Pero vamos a estar informando si hay alguna persona que tenga algún contagio, se va a estar informando a ustedes, a la sociedad capitalina y también, antes que eso, al familiar respectivo, siempre cumpliendo los protocolos, todo el tiempo. Por último, secretaria, preguntarle en otro tema, ustedes que están haciéndose cargo también de la revisión de los negocios que están abiertos o no, las tiendas Electra del Grupo Salinas realizan actividades esenciales. Hay una actividad esencial que tiene esas tiendas, así como las tiendas Coppel y las tiendas Electra, que es la recepción, que es el servicio bancario y que significa la recepción precisamente de las remesas de las personas que están en otros países o más bien en Estados Unidos y que mandan recursos a los
capitalinos. Entonces, es un servicio esencial, evidentemente, para la economía de esas familias y más en esta pandemia que se está sufriendo. Entonces, ese es el motivo. Pero, evidentemente que no hay un permiso para vender otro tipo de productos, sino específicamente, hay que decirlo, es el tema, el buen servicio que prestan en el tema de tipo bancario y de recepción de remesas, que son muy necesarias para nuestra comunidad. Entonces, ¿cabría ahí una especie de cierre parcial de las tiendas? Así es el acuerdo, digamos. No se está cumpliendo hasta ahora, según se ha podido observar. O sea, se puede entrar a comprar cualquier artículo de los que ahí se venden. ¿Va a haber alguna acción que ustedes van a emprender? Hay que revisar este cierre. Hay que revisarlo. Sí, hay que revisarlo. Lo que sí le quiero decir muy claramente es que sí se necesitan los recursos y las remesas, que es uno de los principales ingresos que tienen los capitalinos y para la sobrevivencia en esta ciudad. O sea, sí se requieren los recursos que vienen de los paisanos que se fueron a Estados Unidos a trabajar aquí en la capital, que pues en las actuales circunstancias usted comprenderá, y el auditorio que nos está viendo, pues que es de primordial importancia, pero esa es la razón. Muchas gracias. A usted. Continuamos con Selene Velasco de Reforma. Hola, buenos días. Muchas gracias. Quisiera preguntar, pues ya mencionó que esperan un mensaje más detallado. Sin embargo, también por estas concentraciones y protestas que se han registrado en los últimos días, incluso ya hay una denuncia penal por riesgo de contagio en contra del líder Triqui, al que se le ha permitido hacer protestas ahí al exterior del antiguo Palacio del Ayuntamiento. ¿Qué medidas específicas están planteando ante este tipo de concentraciones y protestas que, como ya se asentó en la Fiscalía, ponen en riesgo de contagio a las personas? Sí, mire, esto no tiene solamente que ver con la fase 3, sino desde el inicio antes de la fase 2, se le ha estado llamando atentamente a la población a quedarse en casa y también a cuidar la sana distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme han avanzado el número de contagios, pues es muy peligroso que se hagan concentraciones, además provocadas por los propios líderes, en donde una vez ya se les atendió y se dieron los recursos para la comunidad, pero por ejemplo en el caso de Filemón, él insiste en buscar a otras comunidades para traerlas a una hora determinada y concentrarlos. Eso no está bien, porque ellos saben que hay un riesgo innecesario para las comunidades indígenas. En algunos de los casos, el propio gobierno ha ido a la comunidad de manera en que no se ponga en riesgo. Entonces, en la mayoría de las organizaciones sociales indígenas que ya se han atendido, se ha ido a la comunidad, se han ido a los lugares, se ha atendido por parte de la Secretaría de Pueblos Indígenas y se ha hecho bien, se ha hecho en acuerdo y hacen falta los recursos para las comunidades. Pero en el caso del compañero indígena Triqui, Filemón, al que usted se refiere específicamente, pues sí es muy complicado para el gobierno ver que él hace las concentraciones a sabiendas de que no lo debe hacer porque pone en riesgo a los integrantes, pues algunos ya no son de comunidades indígenas, sino son de grupos de comercio en vía pública, a los que cita precisamente aquí en el Zócalo, y pues hace esta concentración poniendo en riesgo la vida de las personas. Nosotros le hacemos siempre un llamado responsable a que no lo haga, pero él ha insistido, así que sí, reiteradamente está cometiendo un
un delito, hay que decirlo así, porque no tiene y no quiere otra forma de apoyo a las comunidades como permitirnos que nosotros vayamos a las comunidades, sino que llega con personas a las cuales él congrega ahí y que son distintas todos los días. Entonces, lo que nosotros le estábamos pidiendo todos los días, y lo hacemos de manera muy respetuosa, es que nos permita ir a las comunidades para que no congregue ese número de personas. Entonces, sí puede haber un peligro de contagio y es un delito buscar, a sabiendas precisamente de que se está ocurriendo esto, buscar esas salidas de congregaciones. Secretaria, sin embargo, pues el llamado que ustedes han realizado, no solo a Filemón, sino en general, no ha funcionado porque hay mucha gente que incluso lo ha aceptado en diversos testimonios, que sigue saliendo porque quiere distraerse, que sigue saliendo porque no cree en el virus. Y ya estamos en la fase 3, advierten de mayores contagios y mayores muertes. Entonces, si este diálogo y la petición solamente no ha funcionado, ¿qué se estaría planteando para que realmente haya personas que se queden en sus hogares? Hay que decirlo también, en la mayoría de los casos el llamado que hace la sociedad hacia los capitalinos ha funcionado, pero respecto de lo que usted me pregunta de la fase 3, le señalo que por la tarde o no sé la hora habrá un comunicado atento hacia la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno, con mucho gusto, para que tenga exactamente la información la ciudadanía. Y por último, sí. ¿Qué obras públicas del gobierno capitalino se estaría planteando dejar de hacer para tal vez redirigir el presupuesto a la emergencia sanitaria? Ya pararon obras privadas, pero pues incluso algunas todavía siguen en construcción a pesar de la suspensión. Y ustedes como gobierno, ¿cuáles estarían planteando suspender para redirigir los recursos a la emergencia? Sí, bueno, por el momento las obras públicas, ninguna se está cancelando en cuanto a redirección de un presupuesto. Eso no se está cambiando, al contrario, todas son muy importantes, son esenciales dentro del programa de gobierno y dentro de las necesidades que plantea la sociedad, porque son reconstrucción de escuelas, son los pilares, son básicamente obras de transporte público. Entonces no se está reconsiderando modificar los presupuestos. En cuanto a las suspensiones, se publicó un decreto en el cual se estableció los pasos a seguir para la suspensión de las obras privadas, que básicamente consiste en cumplir con el reglamento de construcciones y el protocolo que debe seguir tanto el DRO como el corresponsable. En cuanto a las obras públicas, por la tarde la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, establecerá qué pasos habrá que seguir, ¿no? Por la fase 3, pero pues seguimos por el momento, insisto, con respecto a redirección de recursos, no hay ningún ajuste al presupuesto de la obra pública. ¿Cuántas son las obras públicas que está realizando el gobierno capitalino? ¿Nos puede decir cuáles son las más importantes que dicen que no se suspenden? Pues, ¿tienen alguna cifra de cuántas privadas han sido sancionadas por seguir aún cuando se decretó que no pueden hacerlo? Sí, nosotros como Secretaría de Obras no damos seguimiento a los cierres o clausuras, esa información no la tengo. En cuanto a las obras nuestras, pues vienen todas las multianuales, que básicamente son las obras grandes de cablebús, de metrobús, los puentes vehiculares. Estas obras han continuado, línea 12 del metro, ¿no? Principalmente, y algunos pilares que son multianuales. Básicamente son las obras que tenemos en proceso, que, insisto, son obras esenciales dentro de la visión de necesidades de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto que se les está destinando a estas obras? Bueno, este año traemos un presupuesto de 19,000 millones, pero ese es el presupuesto global de la Secretaría de Obras.
Y algo que también se ha continuado, pues es la licitación, para que en el momento que se levante la contingencia se pueda iniciar de inmediato muchas de las obras que durante estos 2 meses se puedan licitar, ¿no? Cuidando todos los protocolos de sana distancia, pues las medidas que nos han pedido que sigamos en la Secretaría de Salud. Gracias. De nada. Continuamos con Daniela Vega de Uno TV. ¿Qué tal, secretarios? Muy buen día. Gusto en saludarlos. Secretaria Rosa Isela, me gustaría preguntarle, ante la entrada de la fase 3, en cuanto a lo que compete a su secretaría, ¿se tendría previsto, por ejemplo, reforzar los operativos en los mercados públicos, donde ya hemos visto grandes concentraciones de gente? Y también preguntarle si se tiene previsto también en cuestión del centro. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante, muy bien. Hola, hola. Hola. Gracias. Y en cuestión del histórico, nos platicaban en el último corte que se cerró la calle de Madero y Corregidora, si con la implementación de la fase 3 se contemplaría un cerco mucho más amplio en el primer cuadro de la capital del país, secretaria. Les pido encarecidamente su paciencia para recibir el informe respectivo por parte de nuestra superioridad. Entonces, solamente serán unas cuantas horas cuando ustedes y los capitalinos se enteren precisamente de qué significa para la Ciudad de México la fase 3. Bien, pero en estos días, tras el último corte en el cual nos compartió al menos estos 2 cierres de vialidades en el centro, se ha ampliado el número de vialidades cerradas, secretaria. Entonces, a la fecha. Digamos, se hace por horas. Por ejemplo, se cierra motolínea en el momento en el que hay más concentración de personas y se va permitiendo precisamente pasar a las que tienen una actividad esencial, como pueden ser las farmacias o las tiendas que tienen venta de prótesis, etcétera, y que son muy necesarias precisamente para la salud de la ciudadanía. Entonces, cuando se ve mucho tráfico, pues hacemos alguna acción precisamente para retardar la congregación de personas, que a veces llega a ser más o tanto como cualquier día normal de la Ciudad de México. Entonces, pues procedemos precisamente a hacer diversas acciones, no solamente el voceo, sino también el cierre escalonado de algunas calles que tienen demasiada gente. ¿Nos podría enlistar qué calles son estas, en qué horarios se cierran y en cuestión de los negocios que estaban abriendo a pesar de no ser esenciales, si ha variado el porcentaje de los que continúan abiertos? Mire, nosotros tenemos un estudio diariamente de cuáles son los negocios, o más o menos son los que están, pero más bien sobre porcentajes le puedo decir que después de la segunda fase para acá, o después de que se dictaron las medidas en la Ciudad de México, alrededor del 95%, 96, 97, hasta 98% hemos tenido totalmente cerrado el centro histórico. Entonces va de 95 a 98 la variación sobre cuáles negocios pueden estar o no abiertos y que son no esenciales. Entonces, sobre esos negocios es que estamos haciendo cierres por parte del INVEA y de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y si ustedes ven, las camionetas están permanentemente por todas las calles del centro histórico, independientemente de la abundante vigilancia que hay por el cierre de negocios. También hay rondines de estos operativos que se hacen diariamente. Entonces, estamos en la vigilancia y también en la suspensión de actividades de varios de ellos.
Aproximadamente son arriba de 30 negocios que se han cerrado y que han permanecido así por no acatar las instrucciones. Se les hacen un aviso, otro aviso y se cierra porque no apoyan precisamente las medidas implementadas para detener el contagio. O sea, no se trata de perseguir por perseguir, sino se trata precisamente de cerrar aquellos lugares en donde haya congregaciones y no se admita la sana distancia, no se practique la sana distancia. Daniela. Dani. Se oye. ¿Hola? Ya. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Sí. Además de corregidora Ibero, ¿qué otras vialidades y en qué horario, secretaria? Evidentemente no los tengo en este momento, pero se los podríamos dar. Muy bien. No son muchas, son pocas, pero es donde se congregan más personas. Secretaria, me gustaría preguntarle si hay algún registro ya de algún sospechoso de contagio de COVID-19 fallecido en su domicilio después de que nos presentaran este protocolo de manejo de los cuerpos, secretaria. Sí, hay esa información. Solamente que pasen algunos días, sí les podríamos dar un reporte de cuántos se llevan atendidos y a cuántos les hemos proporcionado los servicios gratuitos y todo. No los tengo en este momento, pero sí se los podemos proporcionar en algunos días. Permítanos tener más información, pero sí, así ha ocurrido. Pero mi pregunta iba en el sentido de que si ha habido ya fallecidos por COVID-19 en sus domicilios. Mire, lo que yo no tengo en este momento son cifras, no lo tengo en este momento. Entiendo que sí, pero como es una información que lleva la Secretaría de Salud, me gustaría compararla con ellos, porque normalmente, y se lo quiero decir, cuando fallecen por neumonía típica. Entonces nosotros lo que quisiéramos hacer es ver si se les hizo el examen, etcétera, para poder decirle a usted categóricamente sí, esto se dio, pero procuraré informarme e informarle a usted, con mucho gusto. Gracias, secretaria. Última pregunta de Carla Mora, de La Razón. Hola, secretaria, secretario, ¿me escuchan? Sí. Ok, muchas gracias. Pues primero preguntar sobre el tema, secretario. Mencionan que son 496 sitios atendidos en esto de la sanitización. ¿Hasta cuántas áreas más se van a sanitizar? ¿Cada cuánto se hará este proceso? ¿Qué empresa es la que sanitiza? Y la inversión, por favor. Sí, en realidad pues vamos a seguir sanitizando lo que se requiere y se fue incrementando el número de cuadrillas. Estas son cuadrillas de las que tenemos también como parte de los equipos de limpia. Entonces son cuadrillas que tiene contratadas la Dirección General de Servicios Urbanos. Me decían que a la fecha la inversión es del orden de 2 millones de pesos. Vamos a estar interviniendo pues los espacios que lo requieran, ¿no? Inició con la sanitización de espacios dentro del centro histórico, que veíamos que había mucha gente transitando, pero hemos ido ampliando con base en los requerimientos de diferentes, inclusive dependencias, ¿no? Como vieron, pues mucho enfocado al transporte público. Esa sería la información que tengo. Son de las empresas de subrogados que tiene Servicios Urbanos. Ahorita no tengo en específico cuál es, pero son de las mismas que hacen parte de la limpieza, que fueron capacitados, ¿no? Tuvimos que hacer uso de parte de los equipos que ya teníamos.
De los trabajos, de las obras que se encuentran vigentes y para poder tenerlo claro, hace unos días los vecinos de Cuautepec presumían que habían ganado un amparo para frenar estas obras. ¿Esto es real? O sea, ¿cómo va a proceder el gobierno capitalino en este sentido del cablebús línea 1? Sí, nosotros no hemos sido notificados de esa resolución, de ese amparo, y por lo tanto pues las obras han continuado. No tenemos mayor información que la que vimos en los medios, pero oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna notificación de una resolución de un amparo, y además ahorita pues todos esos procedimientos están suspendidos, entonces no tenemos mayor detalle y la obra ha continuado. ¿Cuál es el avance, del cablebús línea 1? Considerando la fabricación de todos los equipos electromecánicos que ha continuado en Europa, estamos hablando de 56-57%. Ya se llevan varios montajes de columnas, se continúa con varias estaciones y con cimentaciones de columnas, ¿no? Y secretaria, preguntarle, hace un momento le respondí a mi compañera de UNO TV sobre 30 negocios que han sido cerrados después de que se les apercibió de que lo hicieran y que no lo hicieran. ¿De qué giros son y si tiene más o menos dónde están ubicados? Sí, son del centro histórico, era la referencia, y en diferentes avenidas, pero les puedo dar la lista esa muy rápidamente. Es así, de diferentes giros y que van desde, bueno, mejor prefiero darles la lista con mucho gusto. Ok, y por último, insistir en la pregunta de servicios funerarios. Sé que nos darán después el número, pero ¿cuál es el procedimiento? Una vez que están fuera del hospital, ¿cómo o sea, la familia los busca directamente? ¿Cuál es todo el proceso para que una familia pueda acceder a este beneficio? Sí, estamos en el inicio precisamente de la aplicación de los protocolos, por lo que ustedes preguntan sobre las familias. Efectivamente, nos hace mucha falta aún la difusión de la información de los servicios que puede prestar el gobierno de la ciudad, y específicamente en lo relativo a que todas las familias que así lo requieren, que así lo necesitan, pueden tener de manera gratuita el servicio de cremación, de traslado para sus seres queridos que lamentablemente han perdido la vida. También el servicio de inhumación. Entonces, la petición expresa es el servicio social que ustedes pueden hacer, diciéndole a la población que llamando al 911 o llamando a Locatel pueden acercarse con el personal que está trabajando precisamente en la atención de las personas fallecidas por COVID-19, a las cuales tenemos el compromiso de atender de manera gratuita y también de ponernos a sus órdenes para poderlos atender con mucho gusto. Entonces, ese es el primer paso del protocolo, que haya una llamada que detone toda la atención debida hacia sus familias, hacia las comunidades que pueden tener lamentablemente estos decesos, estos fallecimientos. Secretaria, y por último, saber si la Secretaría de Gobierno está haciendo un seguimiento especial sobre estas personas que fueron preliberadas y considerando que se contempla más cuestiones de este tipo en la Ciudad de México. Sí, primero quiero decir que las primeras personas que liberó el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es un listado de personas que ya venían ellos revisando estos expedientes, que estos primeros liberados de días pasados, de hace algunos días,
no son nuevos, ya venían desde noviembre, etcétera, cuando no aparecía todavía el tema de la pandemia, y se refiere a personas indígenas, a mujeres adultas mayores, en fin, a una cantidad de personas que están de manera, que pertenecen a comunidades y que son población vulnerable. Eso es lo que quiero decir. En lo anterior no necesariamente eran adultos mayores, algunos sí, pero no todos. Entonces, esa parte de la revisión, lo único que puedo decir es que todos fueron liberados por delitos de menor impacto. O sea, no tenían así un delito fuerte cada uno de los que... Eso es lo que revisamos así, digamos, sin entrar a fondo de cada expediente. Digamos, fueron liberados por cosas de menor impacto y ya venían desde hace muchos meses esta revisión de estos expedientes en conjunto con el gobierno o el sistema penitenciario y el Poder Judicial. Habla Rosa Isela Rodríguez, secretaria del Gobierno de la Ciudad de México, en compañía también de Jesús Esteban, el ingeniero secretario de Obras, sobre las medidas, protocolos y directrices ante esta pandemia de COVID-19. Le mantendremos informado con más detalles más adelante en este espacio.